para lo único que sirves es para dar consejos. Y yo siempre tuve miedo de ser esas personas, porque yo empecé, como les he dicho antes, pobremente. Yo empecé en un estado de pobreza o de bajos recursos, donde en mi casa siempre faltaba todo. Lo único que nunca faltó, gracias a Dios, es la comida, pero siempre nos cortaban la luz, a veces nos cortaban el agua, el cable de televisión, que no se puede ver si no tienes la señal, también lo cortaban. Carros reposeídos, nos sacaban a veces de donde vivíamos porque nos atrasábamos con la renta, mis padres sobre todo se atrasaban con la renta, no podían pagar. Y yo aprendí esos hábitos de pobreza y yo seguí en ese camino. Y cuando yo era un hombre y cuando yo empecé a establecer un hogar, una familia, hijos, etcétera, yo me vi en la misma situación, con la única diferencia que llegó un momento de que obtuve un trabajo un poco mejor porque no me gustaba hacer lo que estaba haciendo hasta ese momento, que era lo que hizo mi padre durante 40 años, taxi. Mi padre se dedicó 40 años o más de su vida al negocio del transporte público. En este caso fue el taxi. Creo que anteriormente era camionero, pero terminó siendo taxista por muchos años, toda su vida, el resto de su vida hasta que se retiró, creo que a los 75 años. Y yo iba por el mismo camino, como dicen en español, de tal palo tal astilla. Pero llegó un momento donde yo ya no quería ser taxista, donde yo ya me sentí frustrado, cansado. Miraba de que mis esfuerzos de trabajo se quedaban en nada, porque en algunos casos no había dinero, porque no producía dinero el taxi, porque no había negocio. Y en otros casos, cuando sí había negocio, cuando sí producía dinero, terminaba por mis malos hábitos, por los malos hábitos que te traen la pobreza, terminaba saliendo con mis amigos, terminaba apostando en algún tipo de juego y terminaba perdiendo el dinero o perdiendo una gran mayoría del dinero o gastándomelo en cosas innecesarias e inútiles o en malos hábitos o vicios, como les había dicho, y terminaba entonces endeudado. Entonces, al siguiente día o a la siguiente semana, cuando decía, me enfocaba y decía, bueno, esta semana sí voy a trabajar en serio, lo que está, sí trabajaba en serio, sí ganaba el dinero que necesitaba, pero terminaba entonces pagándoselo al dueño del taxi o al que me alquilaba el taxi gastando en reparaciones o en gasolina, en otras cosas que me robaban el dinero que produje o que pude producir en ese momento, digamos que con mucho esfuerzo o mucho trabajo en ese momento. Pero uno de los pensamientos que siempre me perseguía en esos días, en ese momento, era de que primero que no quería seguir así, no quería morir como mi padre, pobre y sentado en un taxi después de 40, 50 años. Lo primero que pensé